Tomé el fondo fiduciario de mi hija, lo hice una bola y lo tiré, pero luego corrí, lo agarré y se lo di a mi hijastro porque mi hija no merece ese dinero, y voy a asegurarme de que salga en manos de alguien que lo use y lo use adecuadamente, y ese es mi hijastro, no mi vil hija biológica real, y déjenme decirles por qué. Hola chicos, tengo 47 años y soy hombre. Llevo aquí bastante tiempo, aunque no soy popular ni nada por el estilo, ya que normalmente solo vengo a leer y entretenerme con otras personas. Hoy, sin embargo, es bastante diferente. Normalmente me encuentro con historias de «soy yo el idiota» cuando vengo aquí, y bueno, hoy tengo una propia y agradecería algunos comentarios, ya que estoy bastante dividido. Por favor, discúlpenme si provoco a alguien, así que aquí va. Primero me gustaría saber si soy el culpable de tomar el fondo fiduciario de mi hija y entregárselo a mi hijastro. Antes de responder a esto, déjame explicarte cómo surgió esto. Una vez estuve casado con Carlín y nos conocimos cuando éramos adolescentes. Honestamente, fui el primero en caer, pero una vez que la invité a salir y pusimos todo en marcha, fue perfecto a partir de ahí. Ella era todo lo que un hombre podría desear en una mujer, inteligente, sexy, cariñosa y simplemente una bestia en la cama. Una vez que me hice con el negocio familiar, me aseguré de proponerle matrimonio y fue genial. Ella aceptó y estuvimos prácticamente felizmente casados. 2 meses después, nuestra relación era rara vez discutíamos y todo parecía tan completo. El único problema que tuve y del que nunca hablé fue que ella gastaba bastante. Le encantaba comprar, incluso cosas que nunca usaría. Aún así, como hombre que ganaba mucho dinero, esto no era un gran problema. Nuestra relación pareció ser aún más perfecta cuando nos regalaron a nuestra hija, Bella, que ahora tiene 23 años. De todos modos, todo iba bien hasta hace unos años. Comencé a sentir dolores y molestias durante unos buenos meses. Como hombre, no me importaba, pero después de desmayarme en la oficina, decidí que necesitaba que me hicieran un chequeo. Me sorprendió saber que tengo cáncer. Me sentí devastada y supe que tendría que comenzar el tratamiento dentro de unos días, o podría salirse de control con bastante rapidez. Me llevó un corto periodo superar el shock y tomar la decisión, y era un cáncer muy violento, por lo que el tratamiento también era bastante caro. El día que senté a mi esposa, una vez que nuestra hija estuvo en mi presencia, y se lo conté, ella lloró y me hizo todas las preguntas necesarias. Ella me apoyó y, una vez que comenzó el tratamiento, finalmente se lo conté a nuestra hija. Durante los primeros meses todo estuvo bien. Fueron comprensivos y cariñosos, la misma esposa y su hijo de siempre. Pero a medida que el tratamiento se hizo más intenso y el cáncer se volvió más violento, finalmente ya no pude trabajar en mi empresa. Sin mí, el negocio estaba rápidamente cayendo y fracasando, además tuve que tomar grandes sumas de dinero para pagar el tratamiento. Al final tuve que contarle esto a mi familia y, al principio, mi esposa parecía estar bien. Pero una vez que el dinero empezó a escasear y ella no pudo realizar las actividades que solía hacer, la mujer que creía conocer se convirtió en una persona completamente diferente. Entonces terminábamos siempre discutiendo y ella estaba ausente la mayor parte del tiempo. Y esto solo empeoró cuando llegó la quiebra. Mi hija también cambió, y fue solo entonces que me di cuenta de que la había malcriado con mi riqueza. Una vez que se acabó, ya no me usó para nada mientras yo estaba allí luchando contra el cáncer, que solo parecía empeorar. Yo también estaba luchando por mi familia, pero cuando tuve que cambiar a un método de tratamiento diferente que se había desarrollado y se decía que era más efectivo, pedí la ayuda de mi esposa solo para pagarlo con sus ahorros. Y ahí fue cuando todo terminó. Ella me dijo que no podía molestarse, que debería morir en lugar de destruir su vida, y solo un montón de cosas desagradables. También fue entonces cuando solicitó el divorcio, diciéndome también que me había estado engañando con mi anterior rival en los negocios, ya que él tenía más dinero y al menos no se estaba muriendo. Intenté hablar con mi hija, pero ella también me abandonaba junto a su madre, decía cosas crueles e incluso me deseaba la muerte, diciendo que le daba vergüenza ser conocida como la niña cuyo padre estaba en quiebra y muriendo de cáncer.
También dejó en claro que su nuevo padre era ahora mi rival en los negocios, afirmando claramente que debería olvidarme de ella y olvidar donde estuvimos relacionados, básicamente, sin contacto, cortando lazos. Así que sí, así fue como mi vida perfecta se desmoronó ante mí. Bueno, logré conseguir un préstamo de un amigo cercano que se enteró de mi situación y, afortunadamente, el nuevo tratamiento funcionó. Hubo momentos de miedo, pero me recuperé. Durante esa recuperación, tuve un cuidador principal, su nombre era Tía. Ella estuvo ahí para mí en mis horas más oscuras y fue muy difícil no caer. Después de recuperarme, finalmente volví al hospital y la invité a una cita, la cual aceptó, y todo empezó a funcionar a partir de ahí. Unos meses después, estuvimos saliendo durante un año y nos casamos. Ella conocía mi historia y odiaba que mi exfamilia usara sus ahorros. Ella me ayudó a reconstruir mi negocio desde cero con el impulso, la experiencia y el apoyo adecuados. Esto no fue difícil años después, que es ahora el momento actual. Estoy sano, bueno, más feliz y más rico que nunca. Ahora bien, aquí es donde entra en juego la cuestión. Entonces, mi actual esposa, Tía, tiene un hijo, Jevan. Es un chico inteligente, he hablado con él desde el momento en que comencé a salir con su madre y llegamos a un acuerdo. Una vez que Tía y yo nos pusimos serios, eventualmente comencé a construir una relación con Jevan, ya que él nunca tuvo un padre, su padre falleció antes de que él pudiera siquiera caminar. Así que rápidamente ocupé el puesto y, sorprendentemente, disfruté más tener un hijo que tener una hija. Hicimos muchas cosas juntos, a partir de ahí, su potencial quedó bastante claro. Hace una semana revisé las redes sociales de mi hija como lo hago habitualmente, ya que habían cortado todo contacto conmigo. Por las publicaciones en las redes sociales, supe que mi hija se iba a casar y que quien la acompañaría hasta el altar sería su padrastro. Aún así, eso no dolió tanto como lo que escribió. Hizo que pareciera como si yo nunca hubiera sido parte de su vida, como si la hubiera abandonado a ella y a su madre por completo, convirtiéndome en la víctima. Honestamente, me rompió el corazón saber que algo tan grande estaba sucediendo en su vida, y ella ni siquiera quiso hacérmelo saber. En cambio, eligió cagarse en mí y en todo lo que he hecho como padre por ella a lo largo de los años. Después de aprender esto, finalmente me di cuenta de que me había estado aferrando a sentimientos desperdiciados. Así que decidí tomar el fondo fiduciario que había creado originalmente para ella y dárselo a mi hijastro, Jevan. Después de todo, ¿por qué debería permitirle tenerlo cuando ella no apreciaba nada de lo que hacía? Además, todo lo que haría sería desperdiciarlo en cosas sin sentido de todos modos. Entonces se lo di a mi hijastro, quien sabía que le daría buen uso. Después de todo, ya era bastante bueno en los negocios, por lo que era muy probable que aumentara el valor. Y esto es lo que pregunté, ¿soy yo el imbécil para hacer eso? ¿O hice lo correcto? Oye, debo decir, wow. Esperaba comentarios, pero, sinceramente, no tantos como los que recibí. Es realmente sorprendente. Aún así, estoy agradecido, ya que me tranquiliza saber que piensas que hice lo correcto, especialmente teniendo en cuenta cómo han ido estas últimas semanas hasta ahora. Sin embargo, muchos de ustedes necesitan saber acerca de la actualización y sucedieron algunas cosas y no estoy del todo seguro de por dónde empezar. Como saben por mi publicación anterior, le entregué a mi hijastro el fondo fiduciario que hice para mi hija. Puede que no lo haya notado, pero no se lo conté a mi hija. Así como ella decidió sacarme de su vida como si nunca hubiera existido, yo decidí que ella se enteraría de lo que hacía cuando sucediera. Bueno, ese momento terminó siendo hace una semana y desde entonces las cosas han sido bastante caóticas. Mi hija se casó la semana pasada y parece que su matrimonio no fue todo lo que parecía. Cuando hice el fideicomiso, una de las cláusulas era que para poder acceder a él ella necesitaba estar casada. Entonces, supongo que cuando se casó, recordó el fondo y decidió intentar acceder a él. Y fue entonces cuando supo que ya no existía. Estaba en mi oficina cuando ella apareció. Fue un gran shock porque, por la forma en que me había tratado los últimos años, no sabía que tenía mi ubicación. Fue ridículo. Pero cuando irrumpió en mi oficina, exigiendo verme como una loca, mi secretaria la detuvo.
Bueno, dijo muchas cosas desagradables, señalando, sobre todo, que era la hija del jefe e incluso amenazando con despedirlos si no la dejaban pasar. Fue hilarante. Pero aún así, no podía permitir que ella montara una escena y causara problemas graves en el negocio. Entonces bajé y cuando ella me vio, inmediatamente volvió a su actitud de princesita. Si hubiera olvidado los últimos años, nunca habría visto la diferencia entre ella ahora y la hija que solía amar. Aún así, no lo olvidé. Entonces, le dije fríamente que si no salía de las instalaciones y concertaba una cita adecuada, la seguridad la echaría. Y si ella causaba más alboroto, entonces el siguiente sería llamar a la policía. Fue muy frío de mi parte hacerlo, pero después de tantos años de sentir este dolor en lo más profundo, sentí que no tenía intención de hacer que todo fuera fácil. Ella había maldecido como una tormenta, acusándome de todo tipo de cosas. Pero llamé a seguridad y dejé claro que no estaba bromeando con mi amenaza. Esto, de forma lenta pero segura, la puso bajo control, se fue y concertó la cita. Me aseguré de extender la fecha tanto como fuera posible solo para fastidiarla a propósito. Nuestras reuniones serán mañana y espero con ansias lo que sucederá. Actualización número 2. Entonces, como dije, les informaría sobre mi reunión con la hija. Bueno, sucedió y fue bastante interesante. Entonces, aquí hay un pequeño resumen. Entré esa mañana y revisé mi agenda, y me aseguré de programarla como la última persona con la que me encontraría ese día. Entonces, hice todas mis reuniones y saludos, y cuando finalmente llegó su hora, me aseguré de que tuviera que esperar 15 minutos después de la hora. La había visto ser un desastre agitado y molesto todo el tiempo, y lo encontré muy gracioso. Aún así, lo que fue aún más divertido fue el momento en que entré. Ella ni siquiera me preguntó si estaba bien. En cambio, se levantó de un salto y dijo, «Papá, no sabía que tenías una nueva empresa. Vaya, es tan grande y tienes tanta gente trabajando para ti. Debes ser rico, lo que significa que finalmente puedo comprar ese auto». Siempre quise. Bueno, casi me muero. En serio, no podía creer que hubiera criado a una hija así. Verla adular a una empresa después de todo lo que hizo me dejó absolutamente atónito. Sin disculpas, simplemente directo al aspecto materialista. No lo sé, pero me dolió, pero al mismo tiempo me sentí complacido por tu actitud, ya que hizo que tratarla como estaba a punto de hacerlo, o, mucho más justificable. Le permití charlar animadamente como una rubia tonta durante unos buenos 5 minutos antes de que de repente la interrumpiera. Le pregunté por qué estaba aquí y parecía que estaba aquí cuando entendí y dijo, «Oh, sí, papá, vine a preguntar sobre el fondo fiduciario». Intenté acceder a él y me dijo que no estaba allí. Pensé que había desaparecido por completo, pero después de venir aquí, me di cuenta de que debías haberlo devuelto. Entonces, tal vez podrías actualizarlo por uno más valioso. El hecho de que ella fuera tan delirante, bueno, y tuviera tanto derecho me dijo que no me había equivocado al tomar el fondo y dárselo a mi hijastro. Aún así, no podía soportar que ella tuviera pensamientos tan delirantes. Así que tuve que echarle agua helada y decirle, no, tenías razón la primera vez. No se puede acceder al fondo porque ya no está. Ella me preguntó a qué me refería y fue entonces cuando le recordé todo lo que había hecho y le dije que le había dado la confianza a alguien que lo merecía más. Bueno, ella explotó. ¿Qué quieres decir con que le has dado mi fondo fiduciario a otra persona, viejo loco? Soy tu hija. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hija? Necesito el dinero. Estaba prácticamente sollozando mientras gritaba cosas como esta. Pero solo la vi tener su pequeño berrinche, observando los niveles de derecho que tenía hacia las cosas. Ya no era tan divertido. En cambio, fue pura enfermedad. Y esa mujer con derechos que traté de ver más allá, solo para ver a la niña que una vez conocí y amé, pero no estaba a la vista. Intentó exigirme que se lo devolviera o al menos le diera otro, pero le dejé claro que no hago tal cosa. Bueno, fue entonces cuando tuvo un verdadero colapso mental, durante el cual gritó y destrozó mi oficina, exigiendo saber quién era más digno que mi hija. Y sentí la necesidad de decirle que así como ella eligió a su padrastro antes que a mí, yo ahora elegí a mi hijastro antes que a ella.
Entonces le dije que se lo había dado a mi hijastro. Antes pensaba que era violenta, pero solo empeoró, arrojándome cosas y gritando blasfemias, entre otras cosas. Tuvo un completo lapsus mental. Entré en pánico cuando casi me apuñala con un abrecartas, así que pedí que los de seguridad vinieran a buscarla, preocupados por mi seguridad, por supuesto. Aún así, ni siquiera entonces, eso fue suficiente para deshacerse de ella. Y finalmente, después de que ella lastimó a 2 empleados más, llamé a la policía y se la entregué. Les permití tomar un informe y también registrar todos los daños que ella causó. Su cara era una imagen de incredulidad todo el tiempo. Pero la haría responsable de su comportamiento, incluso si eso significara ir a la cárcel. Necesitaba aprender. Al regresar a casa ese día, le conté todo a mi esposa y la vi primero preocuparse y luego reír histéricamente mientras yo le contaba todo, imitando al mocoso snob que me alegró el día. Jevan pensó que era más preocupante después de enterarse de ello, y siempre había sentido que, incluso después de todo, mi hija seguía siendo mi hija biológicamente. Entonces se sentía casi como un impostor. Aún así, le aseguré que no se estaba imponiendo de ninguna manera. Dejé en claro que a lo largo de todo este asunto, él ha sido más un hijo para mí de lo que mi hija alguna vez lo fue. Entonces, sí, esto es más o menos lo que pasó. Sé que es probable que esto no termine aquí, pero tenga la seguridad de que lo mantendré informado. Le aseguré que no se estaba imponiendo de ninguna manera. Dejé en claro que a lo largo de todo este asunto, él ha sido más un hijo para mí de lo que mi hija alguna vez lo fue. Entonces, sí, esto es más o menos lo que pasó. Sé que es probable que esto no termine aquí, pero tenga la seguridad de que lo mantendré informado. Le aseguré que no se estaba imponiendo de ninguna manera. Dejé en claro que a lo largo de todo este asunto, él ha sido más un hijo para mí de lo que mi hija alguna vez lo fue. Entonces, sí, esto es más o menos lo que pasó. Sé que es probable que esto no termine aquí, pero tenga la seguridad de que lo mantendré informado. Actualización número 3. Entonces, como prometí, aquí hay otra actualización sobre mi situación. Es bastante corto, pero sí. Entonces, después de que todo el incidente sucedió, Carlin, enojada, se comunicó conmigo temprano al día siguiente. Al igual que su hija, ella me había maldecido por enviar a nuestra hija a la cárcel, diciendo que no estaba siendo razonable y cruel, acusándome de que lo había hecho por despecho. Incluso amenazó con demandarme por todo lo que hice. Aún así, sabía que era una amenaza vacía. Después de todo, ella habría ganado el caso después de lo que había hecho. La parte más divertida, como diría yo, fue cuando empezó a exigir que sacara a nuestra hija bajo fianza y retirara la declaración. La hice responsable de los daños y, además, quiere que le devuelva el fideicomiso con más valor del que tenía originalmente, diciendo que incluso después de todo, ahora era un hombre sano y rico también, así que tenía que hacerlo. Mi responsabilidad como padre. Este nivel absoluto de derecho me dejó un poco sin palabras, y fue simplemente extraño para mí, pero también me mostró exactamente por qué mi hija terminó como era. De todos modos, le dije que no haría tal cosa. Le dije que no devolvería el fideicomiso ni liberaría a la hija de responsabilidades ya que había herido a 2 de mis empleados. Finalmente le dije que ahora que mi hija tenía 21 años y estaba casada, ya no era mi responsabilidad. Perdí toda responsabilidad por ella en el momento en que tomó el apellido de su padrastro y eliminó el mío. Sabía que se sorprendió cuando le revelé esa información porque probablemente pensó que yo ni siquiera lo sabía. De todos modos, después de eso, corté la llamada y la bloqueé, así que espero que no vuelvan a molestarme. Hola chicos, sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que actualicé mi situación, pero mis manos han estado bastante ocupadas con una multitud de cosas, buenas y malas. Este será largo, así que toma tus palomitas de maíz y tu bebida favorita, probablemente lo necesitarás. De todos modos, después de esa llamada de mi ex esposa, recibí la noticia de que su marido rescató a mi hija. Por lo que entendí, no estaba nada contento. Era estudiante de Derecho, por lo que tenía bastante conocimiento en temas legales. Me dieron una fecha para la audiencia en la que ella me pagaría la multa y los empleados resultaron heridos durante el altercado. Esa audiencia fue hace unas semanas.
Sinceramente, me sorprendió saber que su abogado sería su marido. Esperaba más de ellos. Sabían que probablemente vendría con alguien bueno, así que pensé que mi querido rival pagaría por lo mejor de lo mejor solo para asegurarse de que mi ex esposa y su hijastra ganaran el caso, pero parecía que me había perdido algo. De todos modos, tal como pensé que sucedería, perdieron. Se le ordenó pagar una multa de $3.000 por los daños que causó a mi oficina y un poco más de $7.000 cada uno a los empleados por las lesiones que sufrieron. Intentaron suplicar, pero fue un fracaso. Mientras tanto, también solicité una orden de restricción contra ambos, ya que sentí después de presenciar el brote psicótico por el que pasó en mi oficina, que no era exactamente seguro tenerla cerca. A los pocos días lo tenía para que no les permitieran acercarse a menos de 500 metros de mí, de mi empresa, de mi esposa o de mi hijastro durante un mínimo de 2 años. Bueno, pensé que ese era el final de todo hasta que mi hijastro me dijo que había estado recibiendo un montón de mensajes de acoso de cuentas aleatorias en línea. Variaron desde ataques racistas hasta puro acoso, y lo peor fueron amenazas de muerte. Sabía que, dado el momento, tenía que involucrar a mi esposa o a mi hija, pero tendría que demostrarlo. Aún así, solo un poco después de que mi esposa sufriera un ataque mientras regresaba a casa del trabajo. Lamentablemente, estaba en el punto ciego del CCTV, por lo que no teníamos forma de identificarlo ya que también estaba enmascarado. Lo hice denunciar y tuve que hacer que mi esposa se ausentara del trabajo mientras se investigaba. Mientras todo esto sucedía, decidí investigar la situación de mi ex esposa, pero fue difícil conseguir información. Sin embargo, mientras recopilaba información, el investigador detectó algunos movimientos sospechosos, por lo que los siguió durante algunos días. Resultó ser una gran decisión. Mi hijastro había salido de casa ese día y estaba en la biblioteca local. Tenía la costumbre de quedarse allí hasta la hora de cerrar, por lo que muchas veces era el único aparte del pequeño bibliotecario. Resultó que allí fue donde mi investigador me llamó y me dijo que notó un movimiento sospechoso. La ex esposa de mi hija vio por primera vez a 2 autos siguiendo a mi hijastro, y habían estacionado algunos autos más abajo. Seguí recibiendo actualizaciones del investigador durante la noche, y dijo que todos estaban simplemente mirando el auto de mi hijastro desde su auto, pareciendo no tener intención de irse. Le había ordenado que lo vigilara de cerca porque sentía que algo malo iba a pasar. Él había sugerido que llamáramos a la policía, pero decidimos esperar. Aún así le conté la situación a mi hijastro para que estuviera al tanto. Cuando salió de la biblioteca, ambos coches los seguían a distancia, y el investigador observó que ninguno de los dos estaba marcado, y fue entonces cuando decidí involucrar a la policía. Les pedí que condujeran vehículos privados en lugar de policías regulares, ya que sentí que eso los alertaría y haría que no cumplieran con lo que estaban planeando. Aún así, su plan no tardó mucho en desarrollarse. Por lo que me dijo el investigador, su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente.
Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Le había ordenado que lo vigilara de cerca porque sentía que algo malo iba a pasar. Él había sugerido que llamáramos a la policía, pero decidimos esperar, aún así le conté la situación a mi hijastro para que estuviera al tanto. Cuando salió de la biblioteca, ambos coches los seguían a distancia, y el investigador observó que ninguno de los dos estaba marcado, y fue entonces cuando decidí involucrar a la policía. Les pedí que condujeran vehículos privados en lugar de policías regulares, ya que sentí que eso los alertaría y haría que no cumplieran con lo que estaban planeando. Aún así, su plan no tardó mucho en desarrollarse. Por lo que me dijo el investigador, su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Le había ordenado que lo vigilara de cerca porque sentía que algo malo iba a pasar. Él había sugerido que llamáramos a la policía, pero decidimos esperar, aún así le conté la situación a mi hijastro para que estuviera al tanto. Cuando salió de la biblioteca, ambos coches los seguían a distancia, y el investigador observó que ninguno de los dos estaba marcado, y fue entonces cuando decidí involucrar a la policía. Les pedí que condujeran vehículos privados en lugar de policías regulares, ya que sentí que eso los alertaría y haría que no cumplieran con lo que estaban planeando. Aún así, su plan no tardó mucho en desarrollarse. Por lo que me dijo el investigador, su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija.
Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Ambos autos los seguían desde lejos, y el investigador notó que ambos no estaban marcados, y fue entonces cuando decidí involucrar a la policía. Les pedí que condujeran vehículos privados en lugar de policías regulares, ya que sentí que eso los alertaría y haría que no cumplieran con lo que estaban planeando. Aún así, su plan no tardó mucho en desarrollarse. Por lo que me dijo el investigador, su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Ambos autos los seguían desde lejos, y el investigador notó que ambos no estaban marcados, y fue entonces cuando decidí involucrar a la policía. Les pedí que condujeran vehículos privados en lugar de policías regulares, ya que sentí que eso los alertaría y haría que no cumplieran con lo que estaban planeando. Aún así, su plan no tardó mucho en desarrollarse. Por lo que me dijo el investigador, su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino.
Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol. Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Su plan había comenzado una vez que llegaron al largo tramo del camino donde no había nada más que trincheras y bosques a ambos lados del camino. Habían intentado estrellarse contra su automóvil para sacarlo de la carretera hacia una zanja bastante profunda que seguramente habría resultado en lesiones si hubiera tenido suerte y posiblemente en la muerte en caso contrario. Pero él estaba preparado y los desvió, lo que resultó en que el auto de mi hija apenas esquivara la zanja y se estrellara contra un árbol.
Fue entonces cuando la policía se rebeló y mi ex esposa huyó del lugar, dejando atrás a mi hija. Después de golpear el árbol, se desmayó y ya no tuvo problemas para arrestarla. Bueno, de todos modos, después de ese intento, la investigación que siguió fue rápida. Me aseguré de informarles sobre el acoso y las amenazas de muerte que recibió mi hijastro, que una vez que investigaron, pudieron vincularlo con mi hija usando su dirección IP. También lograron vincular el ataque a mi esposa con mi exesposa. Todo fue rápido y encajó en su lugar. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi exesposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi exesposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi ex esposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi ex esposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. El único retraso fue que no pudieron encontrar a mi ex esposa. Por lo que supe, esa misma noche hubo un robo en la casa de su marido y a él le faltaba una gran suma de dinero. La principal sospechosa, sí, lo has adivinado, mi ex esposa. Así que ahora no solo la estaban persiguiendo por intento de asesinato, sino también por robo a nivel de delito grave. El caso de mi hija pasó rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero la pobre fracasó estrepitosamente. Su sentencia fue rápida, pero significativamente menor de lo que hubiera sido desde que testificó y dio pruebas de que su madre también era cómplice, lo que haría que sentenciarla una vez que la atraparan fuera mucho más fácil. De todos modos, eso fue más o menos lo que ocurrió en ese momento. Siento un poco de arrepentimiento y bueno, las cosas terminaron así, pero creo que la rendición de cuentas es una de las mejores maestras en la cárcel. Bueno, seguramente le enseñaremos que si aparece mi ex esposa, te informaré, y si no hay noticias, entonces supongo que podemos considerar que esto es el final. Gracias a todos por todos sus comentarios y ayuda. Entonces recibí la noticia. No fue lo que esperaba, pero finalmente entendí por qué empezó todo esto y por qué salió como lo hizo. Entonces me enteré de que mi rival, que también era mi ex esposa y ahora esposo, había quebrado hacía algún tiempo, lo que significaba que tenían cobradores de deudas persiguiéndolo y eran una amenaza inmediata de perder el lujoso estilo de vida que alguna vez solían vivir. Esta fue más o menos la razón por la que mi hija se casó con tanta prisa. El plan era que ella se casara y luego accediera al fideicomiso, que luego se utilizaría para mantener su estilo de vida y pagar sus deudas o escapar de los cobradores de deudas.
Entonces, cuando descubrieron que ya no existía la confianza, se desesperaron porque su plan prácticamente se estaba desmoronando en tiempo real, y eso los llevó a hacer todo lo que hicieron. Han acorralado a los animales como si tuvieran principalmente grandes deudas que no pudieran pagar y esencialmente terminarían sin hogar y sin dinero. El hecho de que estuvieran en quiebra también era otra razón por la que no podían permitirse el lujo de contratar a un abogado real para luchar en el caso. Ahora que eso, aparte del robo que había ocurrido en la casa de mi rival la misma noche en que mi hijastro casi se sale de la carretera, se confirmó que efectivamente se trataba de mi ex esposa, y parece que se había enterado de una suma de dinero que su marido escondió. Se sospechaba que este dinero se utilizaba para huir a algún país del tercer mundo para poder evitar a los cobradores de deudas y seguir manteniendo un estilo de vida de lujo hasta cierto punto. Pero ella había tomado cada centavo y eso llevó a las noticias que recibimos. Supuestamente, se hizo una llamada a una estación de policía de una mujer que fue encontrada en una habitación de motel golpeada hasta un punto de su vida, y más tarde se descubrió que ella era la mujer golpeada. Las imágenes de CCTV confirmaron que su esposo fue quien lo hizo, ya que parecía que en poco tiempo ella se había escapado, gastó, una buena parte de la mayor parte del dinero, y su esposo la persiguió y la encontró antes. Los policías podrían. La noqueó y se escapó con el dinero restante. Ahora mismo está en un hospital recibiendo tratamiento por sus heridas. Decidí pagar el tratamiento porque, aunque quería que sufrieran después de lo que hicieron, todavía no les deseaba la muerte como me hicieron a mí. Mi hija también corrió un destino bastante desafortunado mientras estaba en prisión. Entró allí con la misma actitud presumida y le entregaron el trasero varias veces. Sinceramente sentí que mi corazón saltaba cuando fui a verla a cuidados intensivos. Incluso después de todo, ella seguía siendo mi niña. Ver su cara hinchada y magullada me dolió, pero aún así pagué por el resto de la atención que pudo recibir y por los mejores médicos posibles. Ambos se están recuperando prácticamente, pero en cuanto a mi rival, no lo encuentran por ningún lado, desapareció como un fantasma. Así que la investigación que se inició parece dolorosamente estancada. Aún así, eso no me importa mucho. A mi hija, al igual que a mí, le entregaron los papeles del divorcio en el momento en que se recuperó un poco de su ataque, y supongo que era simplemente karma haciendo karma, y ese era prácticamente su destino. Mi ex esposa había tratado de prolongar su recuperación para asegurarse de que no la enviaran a la cárcel, pero solo duró un tiempo antes de que el sistema se cansara, la arrastraran a los tribunales y cumpliera su sentencia. A mi hija, también la metieron en una cárcel un poco menos violenta que la anterior por petición mía. Me tomó algo de influencia, pero al menos me sentí algo tranquilo, ya que mi objetivo era darle una lección, no matarla. Gracias a todos los que siguieron esta loca experiencia, pero sí, supongo que no soy el imbécil. Seré honesto con ustedes, lo que hicieron la ex esposa de App y su hija fue desgarrador. Dejaron al hombre que amaban en el momento en que más los necesitaba. Tal vez la esposa se vaya, esa es una historia, pero que su hija la siga al mismo tiempo, no sé cómo App tuvo la fuerza para luchar contra este cáncer, que es todo el cáncer que estaba sucediendo en su vida real. Chicos, háganme saber, ¿habrían sido tan duros con su hija si estuvieran en la posición de Oupi? En mi opinión, digo que sí podría haber sido aún más duro. Sin embargo, me gustaría saber de ustedes qué harían exactamente y qué harían con ese dinero. Deje sus comentarios a continuación. Gracias por acompañarme en la historia de hoy. Fue bastante salvaje. Si quieres apoyar el canal, la mejor manera de hacerlo es muy simple, simplemente sigue adelante y suscríbete al canal y los veré mañana.